Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí te lo mostramos y te lo contamos diariamente para clarificar información frente a tantas mentiras que hay instaladas. Y hoy, a 72 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y vamos a estar hablando otra vez, y seguimos hablando, porque anoche la doctora Elisa Carrió vuelve a instalar la hipótesis de que Santiago Maldonado está con él. En realidad, fíjese usted, no sabemos si el subconsciente la traiciona a Carrió, se equivocó, pero ella dice, quiero saber si no está con el RIN en Chile. No dice el RAM, que es la resistencia ancestral mapuche, dice el RIN. Y ahí uno puede pensar, el RIN es una marca de termotanques, o el RIN, que es más peligroso, es el Regimiento de Infantería Mecanizada, o de montaña, le dicen otros, que está a lo largo de toda la cordillera y que creo, si no me equivoco, y estuvimos buscando con la producción, en el Lanín tienen también. Entonces fíjese esto, cómo el subconsciente o la traiciona a Carrió, quiso decir RAM, quiso decir RIN, relacionada a un regimiento, porque acá hay que volver a atar cabos de toda la investigación y de todo lo que se sabe. Hay que volver al 1 de agosto, hay que volver a lo que el periodista Ricardo Bustos de Esquel dijo ese 1 de agosto, a pocas horas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que la gendarmería se lo había llevado, que lo tenía la Gendarmería a disposición de la Justicia Federal. Después, en forma con mucha mala fe, como todo lo que han hecho durante estos 72 días en que siguen negando a Santiago Maldonado, y como ayer les contaba, ahora quieren ensuciar a la familia, porque ya no les queda, parece, con solo la desaparición, con el dolor de Estela, de la madre, de los padres de Santiago, el dolor de sus hermanos, sobre todo de Sergio, que está quebrado anímica y emocionalmente por la pérdida del hermano y por una justicia que en sus primeros momentos no le dio contención y el gobierno tampoco. Entonces vuelven ahora a instalar esta hipótesis que ya la habían instalado por aquellos días de agosto, de que en realidad Santiago Maldonado se había pasado a la clandestinidad y se había establecido con los mapuches en territorio chileno. Pero hay que volver una vez más a la información, a las fuentes, a la información precisa, no a las falsedades con las que otros se instalan y se comunican todos los días. A lo que hacemos aquí nosotros diariamente y toda la noche con la información precisa. En la zona de Esquel, la Gendarmería por un lado y además del otro lado los carabineros trabajan en forma muy conjunta. Tienen información de inteligencia que en todo momento, de un lado al otro, se van dando, se van informando. El Ministerio Público Fiscal de Chile, el 1 de septiembre, desmintió que Santiago Maldonado esté en Chile. El 1 de septiembre, ante versiones que el gobierno argentino daba de esto que anoche vuelve a instalar Carrió, de que Santiago Maldonado podría estar en territorio chileno, podría estar clandestinamente con los mapuches, el Ministerio Público de Chile saca un comunicado y dice, no está Santiago Maldonado en territorio chileno. Después, entre otras tantas falsedades que produjeron los medios argentinos, algunos medios
¿Se acuerda cuando instalan que había aparecido un cuerpo en Chile y que podría haber sido Santiago Maldonado? Rápidamente Interpol, con sede en Chile, la sede chilena de Interpol, sale a desmentir, a decir: en ninguna morgue del sur de Chile hay algún cuerpo que tenga la identidad de Santiago Maldonado. Es decir, hubo 2 desmentidas desde Chile sobre esta posibilidad que ahora Carrió quiere volver a instalar. Claro, el gobierno argentino no tiene respuestas a 72 días y en un marco de presión internacional cada vez más justa sobre el gobierno argentino. Y la justicia, atención con este dato, el nuevo juez de la causa, avanza en cerrar el círculo sobre 7 gendarmes. Ahí está trabajando el nuevo juez. Sobre 7 gendarmes que participaron de la represión contra la comunidad mapuche, tras la cual desaparece Santiago Maldonado en la vera del río Chubut. Las contradicciones que surgen, los jefes que dicen mentiras porque después los propios gendarmes los desmienten, la actitud que tuvieron algunos jefes y esta investigación que ahora se va cerrando sobre 7 gendarmes a los que apunta el nuevo juez. Pero además, allí es vital, es muy importante, toda la transcripción que ahora está analizando el juez de los celulares de esos gendarmes, de las conversaciones, de los WhatsApp, porque hasta este momento se fueron conociendo algunas partes de esas conversaciones, las que usted escuchó en exclusiva en este programa, algunas palabras, pero las transcripciones están en forma textual. Entonces, allí también puede surgir la verdad. Y además, hoy estuvimos en Radio 10 esta mañana, una nota larga, muy interesante, que ahora vamos a escuchar un tramo, con Ariel Garcí, el amigo de Santiago Maldonado, al cual, en la desesperación de enterarse que su amigo había desaparecido el 1 de agosto en la Pulov Cuyamén, llama al celular de Ariel Garcí y durante 22 segundos escucha ruidos, escucha eco en como que si era una habitación cerrada, y apagan el celular. Enseguida vamos a tener ese testimonio, porque, ¿sabe qué? Hoy lo escuché también a Ariel Garcí, que era una persona muy tranquila, lo hemos visto, que siempre hablaba en forma pausada. Hoy lo noté con mucha bronca, por el maltrato que está teniendo la familia. ¿Y sabe qué? Esto es lo más grave. ¿Sabe lo que denunció hoy Ariel Garcí con nosotros en Radio 10? Que no solamente le han pinchado el teléfono a él, sino que en el Bolsón lo están persiguiendo agentes de civil, en todo momento. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque parte del gobierno ha comprado esto que anoche reveló Elisa Carrió. Como creen que está en Chile, siguen a la familia, escuchan los celulares de la familia, de Ariel Garcí, siguen a los amigos en el Bolsón, porque creen que en algún momento se van a comunicar con Santiago Maldonado. Entonces allí van a decir: ¿vieron que teníamos razón? Claro, por suerte, y esperemos que la justicia vaya a lo que tiene que investigar y está investigando, que es la pista de los gendarmes, que es lo único cierto y certero que hay hasta este momento en el expediente judicial. Con este tema vamos a abrir enseguidita. Quiero saber si está en Chile, y está aquí con nosotros Marcelo Ramal, que anoche en ese debate le logra arrancar a una Carrió molesta durante la interpelación de Marcelo Ramal esa confesión. Si tiene pruebas, que vaya a la justicia, le contestó hoy Sergio Maldonado. Y además tendremos de Alejandro Berkovich la inflación de septiembre,
del 1,9%, una inflación desbordada que supera ya lo pautado para este año por el Banco Central de la República Argentina. Nos vamos a ir entonces a escuchar cómo anoche se producía esta revelación de Carrió, pero que es lo que cree buena parte del gobierno, que ella, después de la pregunta de Marcelo Ramal, dice: ocurrió. Lo único que hizo fue defender a Patricia. Es que no Bullrich. sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si esa está es la en realidad Chile. Y usted le debe una explicación Cuando al sepa, electorado suyo. Cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, voy explicación a al hablar. electorado. Que no sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado. Hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y nosotros queremos vida. ¿Cuenta Nosotros para qué no sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. Bueno, allí estaba el RIN, dice, reitero esto, ¿no? El RIN es una marca de termotanques, pero el RIN también es el regimiento de infantería mecanizada, otros dicen de montaña, que está a lo largo de toda la cordillera. Y no es un dato menor. Yo no sé qué fue lo que quiso decir Carrió. Si quiso decir RAN o si quiso decir... Porque en esto hay que volver una vez más, porque eso también lo tendrá que investigar el juez de la causa. Cuando el periodista en Esquel, Ricardo Bustos, y que después lo pone en su Facebook, que tantas veces lo mostramos aquí, el 1 de agosto a la tarde dice, se lo llevaron, está detenido en un regimiento de Esquel a disposición de la Justicia Federal. ¿Por qué tenía tanta certeza y la contundencia al afirmar ese periodista que Santiago Maldonado estaba detenido en un cuartel de Esquel? No es que se nos ocurrió a nosotros, ¿eh? Lo escribieron y lo escribió en su Facebook el periodista Ricardo Bustos. Y reitero esto, que es la información que se produjo el 1 de septiembre de la Fiscalía de Chile, que negó la presencia de Santiago Maldonado en territorio chileno, y después Interpol, con sede en Chile, negó que, como se decía en esos momentos del lado argentino, un cuerpo que había aparecido haya sido. Así que hay dos desmentidas de Chile. Pero aparte este dato que no hay que sobrevaluar, porque esto me lo ha dicho gente incluso cercana a Gendarmería. En esa zona de Esquel, los carabineros y los gendarmes tienen una relación muy especial y en forma permanente se viven pasando información. ¿Usted se cree que los carabineros justamente se les va a escapar que Santiago Maldonado esté allí en territorio y se compra al gobierno de Chile un bolonqui diplomático internacional? Por eso salen el 1 de septiembre tan rápido a desmentir el rumor que ya por esos temas se había instalado. Sergio Maldonado le respondió hoy a Elisa Carrió. Por ahí hay gente que se ve que se hizo una división de los que están, pareciera, a favor de la desaparición forzada de personas, porque es inentendible justificar algo de eso. O sea, cuando en realidad nos une, o sea, estamos todos en la misma, o sea, a cualquiera le puede tocar. Entonces, separar y hacerlo político partidario me parece que no tiene nada que ver. Habría que agarrar y sumar todos y después se debaten otras cosas, pero me parece que no es por ese lado. Hablando de debate, ayer escuché a Elisa Carrió en pleno debate decir que ella tiene información que en un 20% de las especulaciones o las hipótesis, Santiago estaría en Chile. Bueno, le agradezco que si tiene esas especulaciones que se presenten ante el juez, le informe cuáles son, así lo encontramos a Santiago por lo menos en un 20%. Bueno, esto es otro dato, ¿no?, que muy bien lo dice Sergio Maldonado. La justicia, la fiscal Ávila, ya tendrían que hoy
a través de un exhorto o algo, estar pidiéndole a Elisa Carrió que dé precisiones sobre lo que ha dicho. En esto la justicia no se puede detener, no se puede hacer la distraída. Estamos buscando a una persona, estamos hablando de un hecho grave a nivel institucional, que es la desaparición forzada. Lo ha dicho el viernes pasado el Comité por la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que habló de la gravedad, que urge al gobierno argentino a que profundice las investigaciones, a que esclarezca la participación de Gendarmería. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló el fin de semana de la gravedad. Aquí el gobierno quiere olvidarse del tema, pero anoche Ramal tuvo la culpa de volverlo a instalar. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta realmente que no podía faltar, y no sé cómo usted la vivió, pero una Carrió incómoda ante la pregunta suya. Sí, a ver, se estaba debatiendo el tema de inseguridad y creo que realmente, y yo ya lo había planteado, el principal hecho de inseguridad hoy en la Argentina es que tengamos un desaparecido después de una represión ordenada por el gobierno, por una fuerza represiva del Estado, en este caso la Gendarmería. Entonces, es un tema inadmisible, y yo lo que le pregunté, el motivo por el cual le interpelé a ella, es porque guardó 40 días de silencio respecto de esta cuestión. Una persona que fue votada por la mitad del electorado de la Ciudad de Buenos Aires le debe una explicación a ese electorado, y yo se lo planteé. Entonces le pedí que de alguna manera rompa ese silencio y diga lo que piensa de una cuestión que creo debió haberla dicho antes, y sobre todo debió haberle pedido explicaciones al gobierno que ella representa. Gobierno, exactamente. Es decir, miren, yo tengo que dar cuentas a un electorado, quiero explicaciones sobre esto. Lamentablemente lo único que hizo en este tiempo fue defender a la ministra Bullrich. La respuesta fue destemplada, como ustedes vieron acá, pero quiero agregar dos cuestiones más que dijo, que también me parecen graves. Una, que señaló que desapariciones de personas hay todos los días. Entonces, volvió a repetir un argumento del gobierno, que es equiparar la desaparición de Santiago Maldonado con otras desapariciones que son muy lamentables. Exacto, pero que no estamos hablando de desaparición forzada producto del Estado. Que no tienen Esa una es la pequeña responsabilidad diferencia directa de una acción del Estado. Y ella quiso equiparar cualquier forma de desaparición de personas. El segundo elemento es que cuando intentó, creo que denigrarme a mí y a la izquierda. Y a la izquierda en general, dijo: ustedes impulsan marchas, movilizaciones que no sirven para nada. Creo que ahí hay un desprecio a la historia argentina en un sentido más general y al pueblo argentino. No, y a la movilización en sí, al derecho a reclamar. Hay un desprecio al derecho a reclamar. Gustavo, los grandes giros de la historia argentina se produjeron cuando el pueblo tuvo un protagonismo en las calles. Además que se lo diga a la madre de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto. El pasado de la Argentina es decisivo. Digamos, el protagonismo popular cambió muchas veces el rumbo de la historia argentina. Entonces, este desprecio realmente creo que tiene que ser tomado en cuenta. Yo tengo la impresión que cuando le pregunté esto, y creo que también lo dije, hice una contribución ya no a nosotros como Frente de Izquierda, sino creo que a todo el electorado. Por supuesto. En el sentido de que se pusiera en claro a quién representa, con qué posición el bloque oficialista va en las elecciones en un tema tan grave como la desaparición de Maldonado. Ahora continuamos, Marcelo. Está también Moira Millán, una excelente de primera dirigente mapuche. Hoy, además, que vamos a estar hablando de la desaparición, pero hoy que se recuerda el Día de la Diversidad Cultural. Mire qué momento, además, estamos hablando. ¿En qué momento estamos hablando de esto? Así que con Moira, que ya está, enseguida vamos a estar hablando también de estos temas. Pero hoy fue muy importante, esta mañana en Radio 10, donde usted sabe, estamos todas las mañanas de 7 a 12, hablamos con el amigo más cercano que Santiago Maldonado tenía en el bolsón, con Ariel Garcí, que es la persona que el 2 de agosto, a la tarde, después, desesperado de no tener noticias, de haberse enterado de la desaparición forzada que ya se decía de su amigo, en un intento desesperado atina a llamar al celular chileno que tenía
Santiago Maldonado, y durante 22 segundos lo atiende. Vamos a escuchar lo que esta mañana nos decía Ariel García sobre las expresiones de Elisa Carrió también. La verdad que ya, tanto a mí como a los amigos y a la familia, ya no nos sorprende nada, ¿no? Las burradas que ya están diciendo. Es imposible que Santiago esté en Chile, menos con miembros de la RAM, ¿no? Como se están llenando la boca diciendo. Santiago, la última vez que se lo vio con vida fue en Aculop, a Santiago Gendarmería se lo llevó. Y si Santiago estuviese en Chile es porque la misma Gendarmería lo llevó a Chile. Es una falta de respeto muy grande la que están haciendo hacia nosotros, ¿no? Tanto los diputados como la ministra de Seguridad, como el mismo presidente, que se llenan la boca diciendo un montón de mentiras, ensuciando el nombre de Santiago, ensuciando el nombre de su familia, ensuciando el nombre de los testigos, ¿no? Que prestan declaraciones. Ya es alevoso la manera que están, de la manera que se están manejando, ¿no? Para seguir encubriéndose entre ellos. Santiago está desaparecido en manos de Gendarmería, tanto en manos de Gendarmería como en manos de Nocetti, como en manos del juez Otranto, como en manos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y hasta el mismo presidente, ¿no? Todos eran conscientes de lo que Gendarmería hizo ahí. Es como una conspiración, ¿no? Tanto del gobierno como de ciertos medios que están tirando para el mismo lado, ¿no? Ensuciando, bueno, tratando de encubrir la desaparición que hicieron. El mismo Estado chileno está negando las versiones que está diciendo esta mujer Carrió, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir escuchando todas estas mentiras y permitir que sigan jugando, ¿no? Como de la manera que están jugando lamentablemente con lo que hicieron. Bueno, ahí estaba Ariel García, que reitero lo grave, hoy denunció que lo están escuchando ilegalmente, que lo espían, que lo siguen en el bolsón todo el tiempo, como también lo ocurre con los familiares. Hoy también se conoció una carta del cantante Bono, ¿no? Que estuvo aquí en la Argentina, que estuvo con el presidente, que le preguntó a Macri sobre Santiago Maldonado, y hoy Bono le mandó esta carta dirigida a Sergio y Andrea. Gracias por venir a vernos, deseo que el show les ayude a sobrellevar el dolor y la tristeza que están atravesando. La música es lo único que me ayuda a superar momentos difíciles junto a mi fe, mi familia y mis amigos. Deseo que puedan saber qué pasó. Nunca se rindan. No hay consuelo para semejante tristeza. Así como también sabemos que no hay final para el amor. Les escribió a Sergio y Andrea Bono porque, como yo les conté ayer, acompañados por Amnistía Internacional, Sergio Maldonado estuvo en el recital durante varias horas haciendo recolección de firmas para mantener en pie el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Moira Millán, buenas noches, Moira, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¿Y cómo está viviendo usted todo esto? Ahora, esto que Carrió vuelve a instalar sobre los mapuches, que en realidad Maldonado está con la RAM, con los mapuches. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, justo hoy, 12 de octubre, claro, se me pedían reflexiones sobre la fecha y es doloroso asumir que hemos retrocedido. Es doloroso asumir que hay un gobierno que está estigmatizando a mi pueblo, que nos está persiguiendo. Es doloroso saber que ese gobierno goza de impunidad, porque también hay un sector que tiene una indiferencia absoluta a nuestro dolor. No solamente la desaparición de Santiago Maldonado, todo el escenario previo, ¿no? Los antecedentes previos, las represiones de enero, lo que pasó antes también. Y también la ignorancia, porque se nos desconoce. La gente en Argentina no sabe quiénes son los mapuches. Es verdad. Ayer un periodista, un colega suyo en otro medio, me decía, bueno, pero ustedes se encapuchan. Y yo le digo, mire, somos casi 4 millones de mapuches entre Chile y Argentina. ¿Ustedes ven 4 millones encapuchados? Sí. ¿Cómo pueden relativizar nuestro dolor? ¿Cómo pueden despreciar nuestra vida? Porque acá claramente lo que está sucediendo es que nos hemos vuelto presa de cacería, porque sobre los pies, debajo de nuestros pies hay billones de dólares en juego. Entonces yo hoy, por ejemplo, estoy acá porque me están amenazando de muerte, y me está amenazando de muerte el gobierno. Me está persiguiendo los servicios de seguridad. A mí también. Porque hoy Ariel García lo denunció esta mañana en Radio 10. Que le están pinchando los teléfonos, que los persiguen. Que a la familia también, ¿no?
Lo mío es realmente argumento para una película de suspenso y de terror. Yo participé solidariamente de todas las acciones que llevó adelante la comunidad de Vuelta al Río por las barbaridades que pasaban. Y me gustaría tanto que la gente pudiera entender en imagen lo que sucede. Es decir, de pronto son helicópteros en nuestro territorio. Ese presupuesto que no hay asignado para la salud, para la educación, ¿saben dónde va a parar? Va a parar contra mi pueblo. Hay una política belicista contra un pueblo indefenso. Entonces ahí en la comunidad de Vuelta al Río vimos cómo... A ustedes les quemaron las casas. Exactamente. Cuando tomaron a partir de ahí empieza todo esto que me está sucediendo hoy en mi vida. Digamos, nosotros denunciamos lo que estaba pasando en Vuelta del Río con la comunidad de Vuelta del Río, en mi calidad de huichafe, que es guerrera, ayudo, colaboro en la autodefensa, vamos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedirle al juez Otranto que renuncie porque no tenía autoridad moral para continuar en la causa y lo que estaba decidiendo sobre nuestras vidas. Queman en represalia la casa de Marcelo Calfupán, que es el huerquén. Al día siguiente me toca a mí requisar y palpar a los policías para que no ingresaran armados al territorio. ¿Por qué hago esto? Porque así como hay institucionalidad dentro de la cultura o del Estado, también la hay dentro de mi pueblo. Yo estoy legitimada por mi pueblo. Es la tarea que me corresponde hacer. Entonces, para estos policías resultó humillante que en mi calidad de mujer e indígena requisara y palpara para que no entrasen armados al lugar. Estuvo legitimada esa acción, no solamente por el consenso de la comunidad, sino que se encontraba el fiscal Díaz Mayer en ese momento. Y así se les permitió entrar solo a 2 custodios y el resto quedó fuera. Moira, ahora vamos a volver porque me parece que usted muy bien empezó diciendo la ignorancia de muchos, la ignorancia que hablan de ustedes desconociéndolos o creyendo que son todos violentos, con la mala fe que hablan. ¿Pero qué cree que pasó con Santiago Maldonado? Yo creo ciegamente en la palabra de mi gente. Yo he escuchado los testimonios, muchos de los hermanos que están ahí los conozco desde niño, conozco su estructura espiritual, su moral, yo sé que no mienten. También conozco a los villanos, porque nos conocemos todos. Hablaban de Ricardo Bustos, lo conozco perfectamente. Conozco a los buenos y a los malos en esta historia. Y yo creo en el testimonio de mi gente. Y creo que también no hay garantías. No hay garantías para creer en este Estado ni en la justicia. Estamos por primera vez en un vacío tan grande que no tenemos posibilidad de golpear ninguna puerta institucional para que nos resguarde. ¿Cambió algo con la llegada del juez Llera a la causa? En lo que es el tratamiento hacia el pueblo mapuche, no. Lamentablemente hoy lo que vemos es que... informaciones de allá dicen que está bastante mejor con el pueblo mapuche. Bueno. Esto es lo que dicen, sí, digo, observadores, digamos. Yo lo que creo que probablemente hayan cambios sustanciales en la investigación y que eso lo tiene que decir la familia, y esperemos que así sea, pero el tratamiento violento hacia nosotros continúa. Moira, decís, conozco a todos, y lo nombraste a este periodista Ricardo Bustos, que fue el que dijo públicamente y en su Facebook que a Santiago Maldonado se lo había llevado y que lo tenía la gendarmería en un cuartel y que estaba a disposición de la justicia federal. Y yo creo que efectivamente él tuvo a primera mano esa información porque él es la vocería de la sociedad rural en esa zona y por lo tanto también es una persona que tiene participación directa en la elaboración de la comunicación institucional de los distintos sectores. Yo creo que él sí se comunicó con Gendarmería, yo creo que sí accedió a esa información y que luego por la presión tuvo que desmentirse. Aparte recordemos la forma en que lo hizo, porque él te acordás que decía en su Facebook que amablemente la Gendarmería ironizaba sobre lo que había sucedido. Dejá que te diga un par de cositas que están pasando allá. El problema que están viendo los que siguen la causa de cerca es que Gerald está demorando la última recorrida al río, el último rastrillaje del río. Y esto es algo que es para terminar definitivamente con la hipótesis de que el cuerpo de Santiago Maldonado pueda estar todavía allí. Y otra cuestión que están viendo con preocupación la gente que mira cómo avanza la causa es que creen que el juez está pisando la causa hasta después del 22. Que esto ya sí sería una especulación política. Y lo último, tengo otra información. Y lo último que te voy a decir, el juez. Bueno, esto es lo que me dicen desde allá. Y la última información es que Gendarmería está haciendo inteligencia sobre los periodistas que están cubriendo la información allá. No, bueno, inteligencia sobre todo. Sí, pero los periodistas ya saben. Acá Ariel Garbaz me vuelve, que estaba mirando el programa, vuelve sobre el mismo tema, porque aparte Ariel Garbaz detectó, dice, con 100% de certeza, la celda de Movistar detectó en Argentina el celular de Santiago el 2 de agosto, 15 y 18, y a los celulares de los culpables. Que esto es lo que ahora el juez Gerald tiene que determinar. Tiene que pedir esta pericia.
quién llamó y quién atendió. Y tiene que hacer ese contacto justamente. A ver, Claudio, que quería acotar algo. Sí, me parece que tanto lo que pasó con Carrió como buena parte de lo del gobierno tiene que ver con no con una hipótesis, sino con una estrategia política muy definida desde un comienzo que criminaliza a la población mapuche, la califica como terrorista, como usurpadores, y al mismo tiempo defiende a terratenientes petroleras y mineras. Ese es el núcleo del problema que hay. En ese marco, antes de, digamos, ella mencionó bien, la represión viene desde enero anterior, sí. y al mismo tiempo, 48 horas antes de haberse producido la represión, el propio Pablo Nocetti declaraba en reuniones internas en Bariloche que en realidad los mapuches estaban financiados por el IRA, por la FARC, por los kurdos. En realidad hay una definición muy clara de construir un enemigo terrorista. La idea del RAM es un invento en esta dirección, para justificar todo el proceso represivo, donde en uno de ellos aparece el tema de Santiago Maldonado y a partir de ahí todo el operativo de encubrimiento. Pero digo, me parece que está claro que hay un conflicto por la tierra entre una estrategia extractivista que defienden a terratenientes, a petroleras y mineras, y donde las poblaciones originarias y los campesinos son justamente lo que se produce también de las declaraciones públicas a las que nosotros accedimos en su momento y que publicamos acá de Nocetti, era que buscaban la provocación de los mapuches para justificar una represión. Es lo que dijo Moira, ¿no? Es lo que dijo Moira, es un negocio de millones de dólares. No es una hipótesis, es una construcción política dirigida a ese objetivo. Quiero aportar algo. Nosotros teníamos conocimiento, se rumoreaba, de que el gobierno de la provincia, y esto lo estoy diciendo en el mes de febrero, me dijeron a mí esta data, el gobierno de la provincia, conjuntamente con el gobierno nacional, estaban pretendiendo insertar, colocar armas en el lugar. Y Nocetti viaja para quedar como un héroe porque iba a desarmar una supuesta célula terrorista. No sabemos por qué motivo el gobierno provincial de Das Neves le retira el apoyo, porque estuvieron operando incluso en el lugar, la policía de la provincia, y de repente se van. Entonces esta suerte de anuncio heroico de cómo desarmaban esta célula no se dio. Y nosotros teníamos conocimiento de que esto se estaba pergeñando. Es decir, hay una configuración de un escenario ficticio. No hay un enemigo interno, no somos terroristas, somos un pueblo aterrorizado por un Estado terrorista que está invirtiendo dinero para eliminarlos. Eso es claramente lo que sucede. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces no solamente de resistir y luchar contra los megas proyectos extractivistas, sino capaces de articular unidad con la población no indígena. Moira, que Carrió hable de más allá del lapsus linguae, ¿no? De esto de la RIM, de la RAM, que hable de esto, ¿a vos te hace pensar que sugiere que el terrorismo es una característica del pueblo mapuche? ¿Qué penetración tienen expresiones como la RAM, que parecieran ser marginales, en el común de la gente mapuche? La construcción discursiva de esta mujer es sumamente segregacionista, es una persona racista. Yo he analizado muchas de sus declaraciones y es evidente que surge eso en su lenguaje casi con naturalidad, porque recordemos que estamos en un momento histórico en el país donde es políticamente correcto ser racista, donde es políticamente correcto discriminar, donde es políticamente correcto justificar lo injustificable. Bueno, o al menos no tan castigado, no tan cuestionado. Yo creo que el poder envía señales claras, que no podemos nosotros subestimar el lenguaje discursivo de quienes gobiernan. Es muy peligroso, es el odio entre los pueblos, es el odio racial. Yo recordaba con mucho dolor cuando me enteré de la desaparición de Santiago, que para mí es un punto de inflexión. Dolorosamente Santiago se ha convertido en un puente de unidad. Claro. Dolorosamente su desaparición hace despertar al país. Y el país descubre que algo está pasando en el sur. Ustedes esto lo vienen padeciendo hace años. Hace muchísimo. Cuando decían lo de la desaparición forzada, la primera no es la primera. Claro. El 8 de marzo del 2009 desaparece Luciano González en la comunidad de Cerro Centinela. Claro. Yo ahí también recibí amenazas de muerte. Me mandaron un matón con un revólver y me amenazaron de muerte. ¿Cuál es la diferencia? Yo vine a Buenos Aires y denuncié. Y tenía ciertas instituciones que me podían proteger. Hoy ni siquiera eso tenemos. Entonces, decir, no es que nosotros no hemos venido sufriendo y padeciendo este tipo de política. Pero aparte, a ver, vamos a volver a escuchar el cruce, porque lo quiero, está Marcelo acá para que vuelva sobre esos pases. Vamos a ver lo que vuelve a instalar Carrió como hipótesis que ya en algún momento tuvo
el gobierno nacional y que fue desmentida, como yo contaba al inicio, por las propias autoridades del Ministerio Público en Chile y después por la propia Interpol. Lo volvemos a ver. Y usted lo único que hizo fue defender a Patricia Es que no Bullrich. sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si Esa está es la en realidad. Chile. Y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. Cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, voy explicación a al hablar. electorado. No sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si Esa está es la en realidad. Chile. Y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado. Hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y nosotros queremos vida. ¿Cuenta Nosotros para qué no sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. Bueno, pierde la calma en ese momento Carrió. Sí, sí, la sí, sacaste creo- del libreto. Sí, creo que ella se exaspera. Hay una parte un poquito anterior, ¿no es Sí. cierto? Hay ese fragmento donde ella ataca, ¿no es cierto?, abiertamente, bueno, a los que nos movilizamos, ¿no es cierto?, en una línea de ese tipo. Pero efectivamente todo lo que se señala acá y todo lo que ella apunta a sostener es una defensa cerrada del gobierno, porque ella dice lo siguiente: el gobierno, yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver. ¿Cómo explica que la desaparición se produce en el marco de una represión ordenada por el gobierno? Cuando la justicia pone la carátula de desaparición forzada, es porque efectivamente ya ese es el escenario, ese es el marco en el cual se desarrollaron las cosas. Y en todo caso, tienen que demostrar que no fue así. Claro. Pero Carrió ahí nos pide una profesión de fe, en el sentido de que el gobierno, ¿no es cierto?, no habría tenido participación. Y por lo tanto creo que evidentemente se suma, a partir de estas declaraciones, muy claramente a este coro de encubrimiento que hemos tenido desde el 1 de agosto hasta hoy y que ha tenido distintos precedentes. Yo quiero agregar acá lo que señalaba la compañera, el alcance internacional de este ataque, ¿no es cierto?, de esta agresión al pueblo mapuche, porque no es casualidad que el encarcelamiento de Jones Wallace se produce inmediatamente después de la reunión del presidente Macri con la presidenta chilena, donde se monta un plan persecutorio en función también de esto que decía Claudio, de colocar o salvaguardar un proceso realmente indigno de apropiación de tierras en el sur, primero en función de los terratenientes Que tiene nombre y en los años apellido. 90, Benetton, Lewis, tienen nombre y apellido. Y en los digo, últimos ¿no? años, Mineras, Chevron, Claro. ¿no es cierto? Esto es todo realmente el trasfondo. Incluso hay, hay un informe interno del Ministerio de Seguridad que ha trascendido, donde claramente ubican como usurpadores y actos terroristas la ocupación de territorio y la demanda de territorio. Las 900.000 hectáreas de Benetton, Claro. en realidad, originalmente, son hectáreas donadas por el Estado argentino a 10 estancieros británicos. Claro, Nunca un fueron escándalo. compradas. En realidad, es el título, los ocupantes originales son los pueblos originarios. Ahora, ¿qué nos pasa a los argentinos? Porque esto que dijo Carrió ayer tranquilamente podría haber sido el cajón de Herminio Iglesias, ¿no? Digo, por lo menos políticamente. ¿Qué pasa con los Mirá, argentinos? Marcelo, yo hoy- parece que no nos entra en la hoy bala con hablé este con asunto de mucha las gente. desapariciones forzadas. Digo, es Mira, raro. yo lo que hoy está hablé pasando. con mucha gente en la calle que vio el debate y vi gente realmente muy preocupada, es decir, preocupada en el sentido que recibió un impacto fuerte por este tipo de declaraciones. Porque aparte quiero señalar lo siguiente, hoy se lo dije a un periodista que creo que intentó de alguna manera defenderla. En la Argentina todos podemos tener pretensión de ser guardianes de la República o fiscales de la República. Pero si vamos a ser fiscales de la República, seámoslo de un modo incondicional e integral. Y objetivo. Y objetivo. Para todos lados. Para ver todos los Exacto. atropellos que se están cometiendo. Claro. Y si hay atropellos que tienen que ver con el gobierno anterior, los vamos a ver. Pero si hay atropellos que tienen que ver con el gobierno actual,
hay que colocarlos sobre la mesa y no silenciarlos. Claro. Tan groseramente como hemos visto acá. Sí, Moira. Sí. Quisiera aportar lo siguiente. Recién escuchaba a esta mujer y ella decía, no queremos ningún argentino muerto. Quizás ahí está el génesis del asunto, la negación de la existencia de naciones originarias. Que nunca jamás se pensó un país donde nosotros tuviéramos cabida. Que nunca hubo un pacto de cohabitabilidad donde nos pusiéramos de acuerdo de cómo queremos habitar el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro entendimiento del arte habitar? Bueno, cuando dicen muchos periodistas que le han dicho no son argentinos, cuando dice la ministra quieren armar un Estado dentro del Estado. Para dicho la ministra. Creo que ese tipo de estigma hay que desmistificar. Y esta mujer dice, no queremos ningún argentino muerto. ¿Y que sí quieren mapuches muertos? ¿Qué pasaba si Santiago Maldonado era mapuche? ¿Sí estaba legitimada su desaparición? No, ¿y qué pasaba si en esa represión feroz, con armas de fuego que llevan, hubieran matado? Claro. Porque como se ve en ese momento del video propio firmado por la Gendarmería que nosotros hemos mostrado, decían, tirale al negro. Había una orden de matar, de ir, tirale al negro, decían. Y la argumentación esta nacionalista fascista de que los mapuches son de Chile... Yo quiero aprovechar unos segundos para desmistificar y salir de la ignorancia en la que está una inmensa mayoría del país. Tenemos casi 14.000 años de historia, de haber estado en esta región del continente. Y no lo digo yo, lo dicen los hallazgos arqueológicos, lo dice la estructura lingüística de nuestro mapungún. O sea, hay una academia que ya da por obsoleta la teoría de que vinimos de Chile o que somos argentinos. En Chile había un historiador muy gracioso que se llamaba Lachman y aseguraba que el pueblo mapuche no tenía derecho a reclamar territorio allí porque venía de las pampas argentinas, por los hallazgos arqueológicos que se han encontrado y por ciertos atisbos, ¿no?, que los historiadores dicen que ahí se desarrolló también nuestra cultura. Y acá teníamos a Casamiquela diciendo lo contrario, que veníamos de Chile. Entonces no somos ni de Chile ni de Argentina, somos extraterrestres. ¿A quién le reclamamos territorio? Tenemos 14.000 años de historia. Y el otro tema que me gustaría que los argentinos tuvieran en cuenta, el pueblo argentino, es que ¿por qué el conflicto se da en la provincia de Chubut? Porque es geopolíticamente estratégico. Tenemos dos puertos principales, de exportación minera y de hidrocarburos. Es geopolíticamente estratégico a tal punto que los norteamericanos quieren emplazar una base en la provincia de Chubut que afecta a comunidades mapuches, que están rodeadas de comunidades mapuches. Zonas auríferas, zonas de yacimientos mineros fundamentales, estratégicos. Y yo siempre digo que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica, y estoy re segura que es así, y podemos hablar horas sobre la geopolítica y lo que está sucediendo. Esas manos cerradas, acordadas, bilaterales entre el gobierno actual de Argentina y el gobierno chileno, en función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Es decir, saben que el conflicto se viene para acá. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Y nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. Moira, ahora, cuando los tratan todo el tiempo de relacionar con la RAM, con los violentos, que en Chile queman vehículos, que son violentos, que están clandestinos, esta teoría que tratan de instalar de que en realidad Santiago ahora es un integrante clandestino de los mapuches y que sirve de correo entre los mapuches chilenos y los argentinos a través de la cordillera. Bueno, todas esas mentiras que fueron pergeñando, pero además yo quiero apelar a la capacidad, a la lucidez del pueblo argentino para discernir, porque las mentiras son tan alevosas y grotescas que yo no puedo creer que la gente pueda seguir sosteniendo eso. Digamos, ellos todo el tiempo mienten y aparece contundente la verdad porque no pueden tapar el sol y luego siguen mintiendo. Por ejemplo, cuando se decía que Santiago había sido visto por un camionero... Fue contundente que no era así. Falsedades. Recientemente, cuando decían, no hubo una casa quemada, y va al fiscal y que ve una casa quemada. Lo de los binoculares. Lo de los binoculares es gracioso, es tragicómico. Y lo de la casa quemada, por ejemplo, sale a decir el fiscal, sí, hay una casa quemada por un cortocircuito. Lo gracioso es que no hay tendido eléctrico. Que me explique cómo pudo haber un cortocircuito. Es decir, las mentiras son tan descaradas, subestiman tanto nuestra inteligencia, pero pueblo argentino, que no sigan subestimando nuestra dignidad. Por favor, no puedo entender, no puedo concebir que los funcionarios que fueron cómplices de la desaparición forzada de Santiago continúen sentados en sus banquillos. No puedo entender cómo Patricia Bullrich continúa en sus funciones. No lo puedo entender. Claudio. ¿Qué agregar?
preguntas, ¿cómo siguen políticamente muchos en el cargo y sin ningún tipo de responsabilidad política, además, ¿no? Bueno, yo creo que hay una, identificadas las causas, creo que hay una operación de encubrimiento manifiesta y que implica salvaguardar tanto a la Gendarmería. Que lo reconoce la propia Elisa Carrió anoche. Tanto la Gendarmería Porque como el gobierno. Bueno, puede haber, si está muerto, fue un asesinato de la Gendarmería y un encubrimiento. No, yo creo que lo incluso, dice la propia Carrió. Pero vos fíjate, todo tiene la misma reminiscencia, cuando los que nos acordamos de la etapa de la dictadura, las excusas eran que los desaparecidos estaban vivos en otro lado. Europa. Estaban en Europa, pero siempre estaban en algún lado. Es exactamente lo mismo. Y ahora están armando progresivamente la idea de salir por el lado de los excesos. O sea, hubo algunos gendarmes a los que se les fue la mano y consecuentemente a partir de eso pasó lo que pasó. Entonces vamos a terminar en la teoría del accidente o del exceso. Por eso es importante el tema de ver que acá hay un conflicto por la apropiación de la tierra, hay una ubicación del pueblo mapuche como terrorista, hay una construcción represiva definida. Y hay una estrategia en donde se llevó adelante ese operativo, se viene llevando adelante desde enero para acá. Y produjo esto en este momento, como había producido, como bien dijo Moira, en el 2009 otra desaparición, y como viene ocurriendo desde el 2006 para acá, porque este tema, digamos, si uno agarra el listado de asesinatos y muertos políticos en la Argentina del 2006 para acá, básicamente están conformados por pueblos originarios y campesinos. Ahora, sí, campesinos también. Ahora, Marcelo, salvo algunos grupos políticos, también la dirigencia argentina ha estado de brazos cruzados frente a esta desaparición forzada. La gran mayoría de los dirigentes políticos de la oposición han estado de brazos cruzados frente a esto. Sí, por supuesto. Acá también hay otra falacia que hemos escuchado que el gobierno quiso instalar, que es el supuesto uso electoral de la cuestión de Santiago Maldonado. A ver, yo pienso lo siguiente. El tema de Santiago Maldonado es probablemente el tema número 1 de la agenda política nacional. Si uno que es candidato, que se postula al Congreso Nacional, que se postula para los debates nacionales que más temprano que tarde se van a plantear, si en esa situación no debatimos lo que ocurre cotidianamente, ¿de qué vamos a debatir? ¿La inflación también es electoral? ¿El aumento de tarifas también sería un aprovechamiento electoral? En la campaña electoral hay que debatir no de globos amarillos inflados o de marketing, sino que hay que debatir de la agenda política que sacude al país. Y ese es el compromiso que evidentemente quisimos colocar. Y que no terminemos constatando que demoran el saber qué ocurrió por la cuestión electoral. Claro, también. Yo creo que también hay un modelo de democracia que debe ser interpelado. Porque digo, esta democracia representativa que termina representando los intereses de unas pocas corporaciones que se valen justamente de financiar la campaña de estos señores. Entonces, a veces, yo he escuchado que además de decir que queremos el independentismo mapuche, que no creemos en la democracia. Y yo digo, el pueblo mapuche da cátedra sobre eso. Claro, nosotros creemos en la democracia directa y participativa. El Parlamento es una contribución histórica que ha hecho el pueblo mapuche cuando llegaron los españoles, al mundo. Antes no se conocía esa modalidad. De hecho, muchos cronistas de la época de la llegada de los españoles al territorio mapuche dicen, y parlamentamos como hacían los mapuches en la Araucanía. O sea que si hay alguien, si hay un pueblo que ha contribuido a la democracia, somos nosotros. Pero a nadie le interesa la democracia Moira, participativa. Tan cierto es lo que decís sobre este tema de cómo se financia, cómo los factores de poder dirigen inclusive un proceso electoral, que esta reunión de empresarios, de IDEA que tuvimos en Mar del Plata en estos días, con los ministros, prometiendo reformas laborales, prometiendo ajustes, eso fue la gran cena de campaña electoral del macrismo. Ahí el macrismo le prometió a los empresarios que seguramente financiaron su campaña electoral y que lo sostienen, le entregó el pagaré que sostiene realmente la campaña electoral oficial, que es un plan de guerra contra los trabajadores. La boleta electoral de Cambiemos tiene de un lado los candidatos, del otro lado un pagaré al gran empresariado en favor de la flexibilidad laboral, del aumento de la edad jubilatoria y de un proceso de apropiación de tierras contra, por ejemplo, los reclamos de ustedes.
No solamente dirigentes empresarios, tuvieron dirigentes sindicales que lo peor por supuesto. que dijeron hoy que están acompañando claro. armoniosamente al Por gobierno. eso, ¿no? Macri... Caló dijo, los metalúrgicos estamos con el gobierno. Bueno, dirigentes sindicales que ya están diciendo que van a acompañar incluso la flexibilización laboral. Por supuesto. Bochornoso, yo creo que en realidad, de los dirigentes sindicales. Yo creo que en realidad vos fijate que, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, donde la cuestión de la reforma laboral es un proyecto legislativo, que es lo que se discute, la verdad que yo tengo la impresión que en el caso argentino no va a ser así. El caso argentino tiene la idea del acuerdo sectorial, sector por sector, para concertar con la burocracia sindical el proceso de flexibilización de los trabajadores en cada área. No hay una idea de una gran reforma que se va a discutir en el Congreso. Agrego a lo que dice Claudio lo siguiente: esta persecución, ¿no es cierto?, a las supuestas mafias sindicales. Parece que hay algunos que son mafiosos y otros no. Es decir, el mensaje es el siguiente. No, hay mafias buenas y mafias malas. Hay mafias buenas y mafias malas. Con las mafias buenas, como Gerardo Martínez y otros, nos sentamos a arreglar la reforma laboral. Que es esto que señalaba Claudio. Es decir, se va a la Cámara de la Construcción, a IDEA, hoy por supuesto, se va avanzando gremio por gremio en esta conculcación de conquistas laborales. Lo hicieron con petroleros, lo hicieron con automotriz, lo hicieron con lecheros, lo van haciendo sector por sector. Lo que a mí me parece fundamental es poder caracterizar los distintos mecanismos que están utilizando para llevar adelante sus acuerdos. Digo, la cooptación es una, que no solamente sucede en el sector gremial. Decía, habíamos recibido un audio de un dirigente indígena que ahora es parte de la dirección del Consejo de Participación Indígena, pidiéndonos que confiáramos en el gobierno, que la 26.160 iba a ser prorrogada, que tuviéramos tranquilidad, y es el mismo que en el gobierno anterior luchaba. Entonces la cooptación está. Por otro lado, perdón. Discúlpame, te vuelvo a preguntar, ¿qué crees que pasó con Santiago Maldonado? No me caben dudas que se lo llevó la Gendarmería y que fue una desaparición forzada y que son responsables los que gobiernan el país. Estoy completamente convencida de eso. Y quiero cerrar esto. Y le quiero hablar al país porque es un momento así de mucha desesperación. Y noto que acá en Buenos Aires la gente no logra entender lo que está sucediendo. Ahora están viniendo contra nosotros. Están poniéndole presupuesto a la muerte. Eso es lo que están haciendo. Y por eso estoy acá también denunciando lo que me sucede en mi vida y a mi pueblo. Pero todos los que estamos en disidencia, estamos en la mira. Y van a venir, así como vienen con nosotros, van a continuar con aquellos que no son corrompibles, con aquellos que no son cooptables, van a salir a buscarlos. Entonces, permitir que estas personas que desaparecieron, porque eso no cabe duda que eso sucedió, que fue una desaparición forzada, continúen en sus cargos, es darle el poder que tiene Julio Argentino Roca con su monumento más grande en este país. Es una simbología que se emplaza en la conciencia colectiva. La gente me dice a mí, yo no estuve cuando Julio Argentino Roca hizo la campaña del desierto, no soy responsable que hayan aniquilado a tu pueblo, pero hoy sí lo sos. Hoy hay una nueva campaña del desierto, hoy estás y no podés ser indiferente. Si nosotros permitimos que los villanos ganen, no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país. Necesitamos que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa. Gracias, Moira. Pausa y volvemos.